Cuidado con el corazón de doble ánimo, porque esto significa que tu corazón está dividido entre Dios y el mundo. En otras palabras, es que Dios no es el primero en tu vida. Y lo que Dios nos pide es que purifiquemos nuestros corazones quitando todo aquello que está puesto delante de Él en nuestra vida. Pero mira la gran promesa que Dios te da si haces esto. La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Así que pon a Dios en primer lugar y Él se manifestará a tu vida de una manera especial. Hola, solo permíteme unos segundos. Quiero hablarte de algo que he aprendido. El éxito no consiste en ser millonario, ser famoso o llegar a ser el presidente de un país. En los tiempos que atravesamos nos hemos dado cuenta de que en una enfermedad o en una pandemia todos somos vulnerables. Para mí el éxito fue llegar a conocer a Dios. Saber que a pesar de una crisis económica, una enfermedad o cualquier otra circunstancia, puedo tener la paz y la tranquilidad que solo provienen de Él. Y para mí el día de hoy es que tú puedas conocer a Dios.
Cuidado con el corazón de doble ánimo, porque esto significa que tu corazón está dividido entre Dios y el mundo. En otras palabras, es que Dios no es el primero en tu vida. Y lo que Dios nos pide es que purifiquemos nuestros corazones quitando todo aquello que está puesto delante de Él en nuestra vida. Pero mira la gran promesa que Dios te da si haces esto. La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Así que pon a Dios en primer lugar y Él se manifestará a tu vida de una manera especial. Hola, solo permíteme unos segundos. Quiero hablarte de algo que he aprendido. El éxito no consiste en ser millonario, ser famoso o llegar a ser... Capítulo 1. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 12. Si todo va como yo pienso, el próximo domingo acabaremos el capítulo, ¿vale? Entonces hoy hasta el 12 y el próximo domingo estaremos del 13 hasta el final. Si Dios no me cambia esta semana, pues nada, pues lo que Dios guíe. Pero en principio, 1 de Pedro 1, de 1 al 12 hoy,
y ya la semana que viene ya veremos. ¿Lo tenemos ahí? Vale. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, repite conmigo, expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Hasta aquí la palabra de Dios. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es esto que los ángeles anhelan mirar? Como os compartí el domingo pasado, la epístola de Santiago es una epístola universal, va dirigido a todo el mundo. ¿Se acuerdan? No es una epístola dirigida a una persona, a una familia en concreta. Pablo escribe cartas, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, que estaban dirigidos a estos dos hermanos en concreto. También escribe cartas a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, que están dirigidos a comunidades, cada una instaurada en un sitio concreto. La carta de Pedro, esta carta que hemos leído, también es una carta que va dirigida a una gente en concreta. Os dije que repitierais la palabra expatriado. Y es que esta carta está dirigida a gente que han sido expatriada. Gente que han sufrido la persecución del Evangelio y han tenido que irse de su país. Ahora le llaman refugiado, ¿verdad? Pero ahora el refugiado tiene un refugio. Puede ser Turquía, puede ser cualquier otro país que recibiendo dinero los acoge y los mantiene. Las condiciones serán las que serán, pueden ser mejor o peor, pero tienen un sitio donde refugiarse. En aquel entonces no había refugiados, simplemente tenías que salir corriendo y búscate la vida. Gente que estaban sufriendo terriblemente. Y el apóstol Pedro, con esta epístola, quiere decirles que su sufrimiento, su persecución, aunque a veces no se puede entender, tiene un propósito, tiene una bendición y que Dios les ama a pesar de por lo que están pasando. Yo me imagino, un poco haciendo Biblia ficción, me imagino a esa gente sufriendo, clamando a Dios, diciendo, Señor, ¿por qué nos ha pasado todo? Lo hemos perdido todo, han venido, nos han quitado la casa, las tierras, el negocio, la empresa, lo hemos perdido absolutamente todo. Señor, necesitamos saber el por qué. Y sigo imaginando, y me imagino al apóstol Pedro orando. Recuerden que el apóstol Pedro era de los que oraban hasta en las azoteas, un hombre de oración. Me lo imagino orando y el Espíritu Santo ve descender sobre Pedro y decirle, tengo una tarea para ti. Tienes que explicarles
a esta gente expatriada de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esa gente que han tenido que salir corriendo de esos sitios donde vivían, donde toda su vida habían estado allí, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, toda su vida han estado y han tenido que salir corriendo por no negarme a mí. Entonces quiero que les mandes una carta explicándoles el porqué. Y me sigo imaginando al apóstol Pedro diciendo, Señor, si yo cómo voy a predicar, si yo no sé ni lo que tengo, ni dónde estoy de pie. Y me imagino al Espíritu Santo diciéndole a Pedro, no te preocupes, yo te voy a revelar lo que tienes que escribir. Escribe a esta gente que necesitan una carta de ánimo. Dios nos ama. Las circunstancias a veces no las entendemos, pero el amor de Dios está muy por encima de las circunstancias. Y el apóstol Pedro les dice un montón de consejos, un montón de revelación, un montón de cosas con idea de motivarlo y de darle ánimo. Lo primero que le dice es que la Trinidad al completo se mueve en la vida de los cristianos, sin importar las circunstancias por las que estén. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Eso es el versículo 2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con los cristianos. Amén. No estamos solos. La Trinidad al completo está con nosotros. No estamos solos. Las circunstancias pueden ser las que sean, pero Dios al completo está con nosotros. Y el Padre se mueve escogiéndonos a cada uno para las circunstancias por las que vamos a estar. Ellos fueron escogidos para estar en esta situación. ¿Qué me dices? Porque Dios escoge a la gente para las cosas. Ninguna tentación, ¿cómo era? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que os dará justamente, ayúdame, tentación que no sea humana. Para soportar y daros la salida, ¿vale? Dios mío, tengo que repasar ese versículo. Hubo un tiempo que me lo sabía. Esta semana ha venido mi nieto y me he despistado. Entonces, Dios nos escoge para las cosas por las que pasamos. Y uno podría pensar, entonces Dios cogió a los más fuertes de la iglesia, cogió a los gente más especial para que pasaran ese momento. Tengo que decirte algo, Dios nos coge a los más poderosos, a los más fuertes, a los mejores para pasar las cosas difíciles. Dios no escoge a los más fuertes, Dios escoge a la gente que se siente débil y que sabe depender de Él. Las cosas grandes no lo hacen, en el reino de Dios no lo hacen los fuertes, lo hacen los débiles. Si tú vas por ahí de fuerte por la vida, Dios no te va a usar, porque eso se llama orgullo y Dios no usa a los orgullosos. Dios usa a la gente que se siente tan frágil, se siente tan débil, que a pesar de su fragilidad y su debilidad, o debido a su fragilidad y su debilidad, dependen de Dios. Y cuando alguien aprende a depender de Dios, entonces cuando Dios se vuelca sobre ellos. Amén. Así que esta gente no eran los más fuertes, no eran los mejores, quizás eran los más débiles, pero que sabían depender de Dios. Luego dice que el Espíritu Santo santifica, aparta. El Espíritu Santo santifica. Una vez que Dios te escoge, llega el Espíritu Santo y te santifica, te aparta, te marca, te sella, dice en otra parte, para que obedezcamos, para que seamos fieles, aún en los momentos en que se nos presenten. Y por supuesto también dice que todo se inició un día en que Jesús murió y nos salvó. Amén. Y gracias a esa muerte somos renacidos. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Antes éramos de una manera, vino Jesús y nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. Somos renacidos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cambió tu vida el día que recibiste a Jesús? ¿Sí o no? ¿Cambió tu vida?
Empezaste a ver las cosas de forma distinta. Empezaste a entender que habías hecho muchas cosas que ahora no las haría porque como que hay algo dentro de ti que te indica que no tienes que hacerlo. ¿Te pasó? Empezaste a amar la palabra de Dios como nunca la amabas antes. Antes era un libro más. Incluso en algunos casos era un libro tostón, y en algunos casos era un plomo, y en otros casos era un libro abominable. Pero desde el momento en que tú recibas a Jesús, empiezas a amar esa palabra, o que pasaba de ella, o que atacaba. ¿Te ha pasado eso en tu vida? Amén. Es que naciste de nuevo. Es que el Espíritu Santo descendió sobre tu vida y empezaste a ver ya las cosas de una manera diferente. Dios te cambió. Naciste de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios nos salvó y nos hizo nacer de nuevo, según el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No creo que tenga que explicar lo que significa incorruptible, ¿verdad? Una herencia que no se va a corromper, nunca se va a perder. Tampoco tengo que explicar lo que significa incontaminada. Una cosa que no está sucia, que no está mezclada, que no han venido cosas de fuera para quitarle la pureza. Es que la salvación viene directamente de Dios y es pura, tal cual. Pero quizás sí tenga que explicar lo que significa inmarcesible. Esta palabrota, ¿verdad? Inmarcesible. ¿Pero qué dijo aquí el apóstol Pedro cuando dijo inmarcesible? Esta palabra que no se usa habitualmente. Tú no dices, uy, tengo una planta inmarcesible en mi casa. ¿A qué no? ¿Tú has escuchado a alguien decir alguna vez inmarcesible? ¿Verdad que no? Pues inmarcesible significa simplemente que está viva, que está fresca, que está lozana. Una planta es inmarcesible cuando tiene las hojas verdes, tiene flores y es abundante lo que tiene. Eso significa inmarcesible. Así que tranquilo, la salvación siempre va a estar fresca, siempre estar viva, siempre va a estar como el primer día, es eterna y no está contaminada. Y esa salvación es la que Dios tiene para ti y para todos los que han nacido de nuevo. Dale un aplauso al Señor. Eres salvo, has nacido de nuevo y esa herencia es espectacular. Aleluya. Y Dios te va a guardar. Versículo 5. Recuerda, estamos hablando de una epístola que está dirigida a gente que lo están persiguiendo, que lo han perdido todo. Y fíjate lo que Pedro le dice a esta gente, que sois guardados. Pero si lo han perdido todo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. La fe en Cristo nos salva. La fe en Cristo nos mantiene salvos y la fe en Cristo nos guarda para salvación. Cuando vengan los momentos difíciles, es el momento de creer a Dios por fe. No es el momento de acusar a Dios. No es el momento de decir, ¿vendrá Dios? No, o Dios no vendrá. Es el momento de creer en Dios. Y es lo que Pedro le está diciendo a esta gente. Es el momento de que pongan la fe a vivir, la fe en práctica. La fe es algo que se utiliza, o que el cristiano tiene que utilizar cuando las cosas van mal. Hay un versículo que dice que cogen a Jesús, lo meten en una tumba, creo un pasaje de Marcos. Lo tapan con una piedra y ponen una guardia a protegerlo. La fe tiene que moverse cuando Jesús está muerto. Hay una piedra que tapa la tumba y hay una guardia que está impidiendo que Jesús salga. Ahí es cuando uno tiene que ejercer fe. Cuando todo y todas las evidencias apuntan a que no hay salida y que todo se va a perder. ¿Lo crees? Aleluya. Pues cuando tengas problemones, cuando tengas sofocones, acércate a Dios y pon tu fe a moverse. Amén. Aleluya. La salvación se va a manifestar en tu vida hoy y sobre todo en el día postrero. Cuando Jesús venga, la salvación será manifestada totalmente. Pero hoy ya disfruta de la salvación. Ha sido renacido. No ha tenido que volver otra vez a entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer, a pesar de que tengas la edad que tienes ahora. No la voy a decir porque sois muchos, además algunos si lo dijera se molestaba. No
importa la edad que tengas. Tú no tienes que entrar en el vientre de tu madre no tiene que volverse a quedarse embarazada de ti y tú no tienes que volver a nacer. Olvídate, es un nacimiento espiritual. Amén. Y cuando Jesús entra en tu corazón, tú naces de nuevo, tu vida cambia y gracias a eso Dios te da la salvación. ¿Que disfrutas ahora? Claro que sí, pero que la vas a disfrutar totalmente de manera completa cuando estés con el Señor, cuando el Señor venga. Sigue diciendo que a pesar del sofocón que están pasando estas criaturas, hay un gozo final. Versículo 6. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, está hablando de la salvación, ellos se alegran en la salvación esa, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Ahora, por un poco tiempo, van a tener que ser afligidos de diversas pruebas. Pero qué bueno que ellos, aunque ahora, por un poco tiempo, que son 80 años, que son 90 años, en comparación con la eternidad, es nada, es poco tiempo. Ahora, por un poco tiempo, van a ser afligidos. Pero qué bueno que esta gente, en medio de esa liviana aflicción, se gozaban en Cristo Jesús nuestro Señor. Y se gozaban en el Señor. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? El testimonio que Pedro cuenta de esta gente. El gozo y la alegría viene de donde pones tus ojos. Si pones los ojos en el problema, sofocón. Si pones los ojos en Dios y en la salvación, un gozo. No sé si me estás entendiendo. Se me murió mi mamá. Lo he sufrido, pero qué bueno. Estoy con Dios, Dios está conmigo. Voy a seguir viviendo porque no voy a dejar que el fallecimiento de mi mamá me destruya mi vida ahora. Soy demasiado valioso y tengo que apuntar hacia la salvación. Qué bueno que pude predicarle el Evangelio a mi mamá. Qué bueno que ahora mi mamá está con el Señor en el cielo. Pero yo voy a seguir, no voy a permitir que un muerto me pare la vida. Deja que los muertos entierren a los muertos. He visto a gente amarrada, atada, porque se le murió alguien en su familia. Gente inutilizada porque a alguien se le murió en su familia. A veces he tenido que hablar con algunos y decirle, ¿tú crees que esa persona está contenta que tú hagas con ella lo que estás haciendo? La estás convirtiendo en el tropiezo de tu vida. ¿Tú crees que esa persona que murió aprueba eso que tú estás haciendo con ella y con su memoria? ¿Tú crees? No, yo creo que no. Ella hubiese querido tal. Entonces, ¿por qué estropeas el diseño de Dios y los deseos del fallecido de esa manera? Pero hay gente que se aferran al sufrimiento, se aferran al dolor. Pareciera que no tuvieran otra cosa, la que aferrarse cuando tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, el Espíritu Santo con nosotros para que nos aferremos a Él. Pero pareciera que no tienen otra cosa. Se aferran al sufrimiento. ¿Y cómo está? Pues ahora me pasó esto. ¿Y cómo está? Ahora me pasó lo otro. ¿Cómo está? Ahora me pasó lo otro. Estoy fatal. ¿Y cómo está? Dios mío, qué triste. Siempre mirando el problema, siempre mirando las cosas malas, en vez de mirar la bendición que hay en Cristo Jesús. Pon puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Entiendes ahora? Depende a quién mires. Vas a vivir una vida arrastrada o en victoria. Depende de quién mire. Aleluya. Y el apóstol Pedro sigue diciéndole, de todas formas, quiero que sepan algo, que la fe va a ser probada. La fe no es una cosa que yo tengo y qué bueno que la tengo y nunca me va a pasar nada. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, claro, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro le está diciendo ahora una comparación y le está diciendo, mira, qué bueno que miráis a quien tenéis que mirar. Tiene una fe poderosa, una fe que mira al lugar correcto, una fe correcta. No miráis los problemas, miráis a Cristo Jesús. Os gozáis en Cristo Jesús a pesar de los momentos difíciles. Pero quiero que sepáis algo, es que la fe es probada como el oro. El oro es un material que normalmente viene mezclado con otros. Normalmente. Oro puro, no digo que no haya, pero que no es lo normal.
Entonces, normalmente viene mezclado con otro. Y el artesano tiene que coger la piedra que contiene oro, meterla en un crisol, fundirla. Cuando se funde el oro, que además es un metal que se funde muy pronto, todo lo demás sube para arriba. Entonces el artesano con una pequeña espatulita empieza a quitar todo lo que está flotando arriba hasta que deja el oro totalmente puro. Deja el oro de 24 quilates. Lo deja lindo, lindo, lindo. Le ha quitado todo lo que estorbaba, toda la mezcla, todo lo que fallaba. Entonces, de hecho, eso se llama purificar el oro. La palabra purificar viene de la palabra griega pur, P-U-R, que significa fuego. Purificar es pasar por fuego. La fe va a pasar por fuego, sí o sí. ¿Tú eres alguien de fe? Levanta la mano si eres alguien de fe. Aleluya, ¿cuánta gente de fe? Tengo una noticia que daros. Vuestra fe va a pasar por fuego. Vuestra fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque vuestra fe está contaminada y Dios la quiere poner aún más pura. Dios quiere que aprendáis a confiar en Él 100%, siempre. Y va a pasar por fuego y va a quitar toda la basurilla para que quede mucho más pura, mucho más neta y mucho más perfecta. Amén. Las pruebas hacen que lo contaminado en nosotros se vayan. Si miramos donde tenemos que mirar. Si miramos a Cristo Jesús nuestro Señor y no empezamos a mirar las cosas. Dicho de otra manera, si dejas que Dios quite lo que sobra, vas a salir más puro. Si tú coges y empiezas a meter más basura en el crisol, y no, pues es que además me pasa esto, y es que además me pasa esto, y es que tengo esto, y empiezas a llenar, cuando te des cuenta, va a ser un crisol lleno de basura y con un poquitito de fe ahí escondida, ahí, que ya ni se ve. Aleluya. Y esta salvación que disfrutaban esta gente y que tú y yo disfrutamos, esta salvación fue profetizada. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas ya hablaron de la salvación, ya hablaron de la venida de Jesús. Isaías 53 describe con pelo y señales el sacrificio de Jesús en la cruz. Y la escribió Isaías, creo que fueron 500, 600, 400 años, entre 600 y 400 años, no me eché mucho cuenta, antes de que Jesús naciera. Y Isaías describe exactamente cómo fue el padecimiento de Jesús. En el Salmo 22, el rey David cuenta la crucifixión con pelos y señales. De hecho, una de las frases que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no la dijo Jesús de sí mismo. Fue repetir un versículo del Salmo 22. Jesús quería que la gente recordaran ese versículo y era una forma de decirle, tranquilo, Dios no me ha desamparado. Yo no estoy diciendo que yo lo que estoy diciendo es recuerden que esto fue profetizado hace 1000 años por el rey David. Jesús no estaba dudando en ese momento. Simplemente quería abrirle los ojos a los que le estaban matando diciéndole, esto ya fue profetizado en el Salmo 22. Abran los ojos. Aleluya. Los profetas profetizaron, pero desconocían el tiempo del cumplimiento. Versículos 10 y 11, repetimos el 10 un poquito, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La vida de Jesús, como decía antes, fue profetizada. Miqueas, Isaías, Oseas, Malaquías, Zacarías, David. Un montón de profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de acontecimientos referentes a Jesús. Si no sabes lo que es, hay libros que escriben sobre eso y cuentan las profecías de Jesús. Y si no, en el libro de Discipulado, ahí también habla de que la vida de Jesús fue profetizada por los profetas y te dice los versículos exactos en donde viene recogida los acontecimientos que a Jesús le pasaron desde que nació en Belén hasta su muerte y todo lo demás.
Amén. Ellos profetizaron, pero no sabían el momento en que eso iba a ocurrir. Simplemente recibían la palabra de Dios, la escribían y ahí se quedaban. Y bueno, ¿qué querrá decir Dios con esto? Bueno, lo escribo en fe, en obediencia a Dios. Si Dios me ha dicho, yo lo escribo, pero esto yo no sé, que ya viene ya. Viene ya, me imagino a Isaías diciendo, esto que la semana que viene y el Espíritu Santo callado, o el mes que viene y el Espíritu Santo callado. Faltaban varios siglos hasta que se cumpliera, pero él lo escribió sin saber ni siquiera el cumplimiento. Esto evidentemente no le pasó a todos los profetas. Recuerden a Simeón, este profeta de Dios, que va al templo, en Lucas 2:26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Simeón en ese momento ve al niño y recibe, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que viene a salvar a Israel. Este es el enviado de lo alto. Entonces en ese momento Simeón se da cuenta. Así que algunos, como el caso de Simeón, Ana también le pasó algo parecido, la profetisa Ana, ya Jesús había nacido y en ese momento se dan cuenta que la profecía se está cumpliendo. Pero el resto ni idea tenían, ni idea tenían. Versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado. El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo. ¿De dónde viene el Evangelio? El Espíritu Santo quería decir dónde viene el Evangelio. Me confundí. El Evangelio viene del cielo. El Espíritu Santo manda el Evangelio. Jesús cumple su parte y el Evangelio viene a la gente a través del Espíritu Santo, desde el cielo, para que seamos salvos. Dios revela el Evangelio a nuestras vidas y Dios nos muestra lo que tenemos que hacer. Así que estos expatriados que habían recibido el Evangelio recibido por el Espíritu Santo desde el cielo, empiezan a entender que el sufrimiento no era nada, esta pequeña tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces esta gente que habían sido expatriados, que todavía estaban vivos pero que no tenían nada porque lo habían perdido todo, empiezan a entender que ese evangelio por el cual ellos habían tenido que salir corriendo, ese evangelio que había hecho que ellos lo perdieran todo, la fe en ese evangelio había hecho que ellos lo perdieran todo, ellos empiezan a entender que ese evangelio no es cualquier cosa, no es una tontería así como que bueno, vale, algún día pues lo dejo y recupero mis cosas. No era eso, es que era enviado desde el cielo por el Espíritu Santo de Dios. Era un tesoro. David, si puedes venir ya para acá. Y fíjate cómo acaba. Versículo 12 dice, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Ustedes estáis pasando esa tribulación, estáis pasando esos momentos difíciles, pero quiero que sepáis algo. Más quisieran los ángeles pasar por lo que ustedes estáis pasando, porque ellos nunca van a recibir el evangelio de la salvación. Esto es un tesoro que ustedes vayan a disfrutar glorioso. Los ángeles os tienen envidia. Dios os ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Aleluya. Vamos a cantar esa canción. ¿Estáis listos? Aleluya. Pónganse de pie. Vamos a cantar una canción. Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí, la cruz derramó, redimido soy. Dios me ha dado un canto que los
los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí en la cruz derramó, redimido soy, y por su gracia hacia mí su propia vida me donó. Cuando abatido y triste estoy, su gloria veo, su gozo llena mi corazón, porque aún está el Señor sobre el trono. Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí en la cruz derramó, redimido soy. Está un canto, Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí en la cruz derramó, redimido soy, y por su gracia hacia mí su propia vida me donó. Cuando abatido y triste estoy, su gloria veo, su gozo llena mi corazón, porque aún está el Señor sobre el trono. Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí en la cruz derramó, redimido soy. Dios me ha dado un canto, Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Su sangre por mí en la cruz derramó, redimido soy. Reina, reina, oh reina, reina, el reina, reina, reina. Jesús, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque lo que nos espera es mucho mayor que lo que podamos vivir ahora. Gracias porque tu Espíritu Santo inspiró a Pedro para darle consuelo a esta gente que habían perdido todo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias porque tenemos una salvación tan grande. Te damos gracias por la salvación. Gracias por este regalo tan maravilloso que tú nos has dado. Si alguien nunca o tiene duda de ser salvo, haga conmigo esta oración. Es muy sencillita. Ahí donde está, en su corazón, directamente a Dios, dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón. Salva mi vida. Te necesito. Dame vida eterna. Dame ese nuevo nacimiento del que habla la Biblia. Yo quiero disfrutar de ese nacer de nuevo. Entra en mi corazón y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, vaya allí donde pone evangelismo, ¿vale? Vaya a poner evangelismo, se lo comenta al hermano que esté allí debajo del cartel de evangelismo. Antes había una mesa, ahora no hay mesa y silla, pero el cartel sigue estando. Vaya allí, se lo comenta, echa esa oración y esa persona te va a orientar, ¿vale? De todas formas, también si alguien quiere saber sobre el cursillo de evangelismo, vaya allí también. Y eso, pero por lo visto quieren... ¿Dónde está Carlos Vanegas? Carlos, ven para acá, Carlos. ¿Qué te llamaban antes y no estaba, Carlos? ¿Qué te quieren dar una cosita?